Hola amigos de Contexto. En esta ocasión estaré yo solo haciendo el programa sin mi compañera Mónica Gutiérrez Fiallo, que por una razón familiar no puede estar presente en el día de hoy. Hoy tenemos un programa importante y especial sobre la situación de la República de Haití, nuestro vecino insular. Y para ello hemos invitado vía Skype a un especialista, un politólogo y especialista en otras áreas haitiano llamado Frans Toussaint, que voy a tratar de leerle brevemente su perfil biográfico para que entiendan con quién estamos conversando o vamos a conversar. Frans Toussaint ha sido consejero del presidente de la República de Haití en diplomacia y relaciones internacionales entre marzo de 2016 y marzo de 2017. Anteriormente, de abril de 2014 a agosto del 2015, ha servido como consejero del presidente de la República en reformas del Estado, modernización de la función pública y gobernabilidad democrática. El señor Toussaint cuenta con más de 25 años de experiencia como experto reconocido a nivel internacional en materias de elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas. Es también especialista en temas de planificación estratégica, cooperación para el desarrollo e integración económica regional. Ha trabajado tanto para instituciones financieras internacionales y gobiernos en Europa, África, América Latina y el Caribe. Ha dirigido también varios programas y proyectos de cooperación bilateral y multilateral de ayuda para el desarrollo, entre otros para la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y la CARICOM. Entre 2001 y 2008, el señor Toussaint fue profesor del conocido Instituto de Estudios Políticos de París, Sciences Po. Entre 2008 y 2009 fue profesor invitado en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Como conferencista internacional está frecuentemente o es frecuentemente invitado a conferencias y mesas redondas regionales e internacionales sobre temas relacionados en sus campos de competencia. El señor Toussaint es egresado del Instituto de Estudios Políticos de París, Sciences Po, donde obtuvo un máster en Gestión Empresarial y Desarrollo Social en el año 2000. También obtuvo un diplomado en esa misma institución sobre integración económica regional con concentración en estudios europeos. También obtuvo otro máster en Políticas Públicas y Administración Pública en el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE de México en el año 99. Inicialmente se graduó como ingeniero electromecánico en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de la República Dominicana en el campus de Santiago en el año 1994. Frans Toussaint es cofundador y director general de AVEA, Consulting S.A., firma de consultoría especializada en planificación estratégica, gestión, implementación y evaluación de proyectos de desarrollo económico y social, mejoramiento del clima de negocios y en los procesos de integración económica regional, básicamente en el área de América Latina y el Caribe. Además habla francés, creol, evidentemente, inglés y español. Bienvenido, Frans Toussaint, a nuestro programa Contexto. Gracias por compartir este tiempo con nosotros y quisiéramos establecer una conversación sobre la coyuntura actual de la situación política y económica en Haití, que evidentemente ha llamado la atención de muchas personas, sobre todo en la República Dominicana, sobre los disturbios, sobre la paralización general de labores y hacia dónde se podría encaminar en la actualidad esta situación en donde muchos grupos demandan la renuncia del presidente Jovenel Moïse.
Buenos días, Julio. Buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por esta presentación. Estoy muy contento de estar con usted hoy en su espacio televisivo para hablar, discutir, intercambiar efectivamente sobre la situación social, política, económica en Haití y ver cuáles son las perspectivas para los próximos años. Saludo a usted, saludo a todos sus amigos televidentes, saludo a República Dominicana. Pues como te decía, hay mucho interés aquí en la situación, es decir, ¿qué causa este colapso político y social en Haití? Estas grandes manifestaciones de repudio al presidente Moïse. ¿Quién está detrás de todo esto? Son manifestaciones espontáneas nada más, y qué se puede prever para el futuro inmediato. Bueno, para responder de manera sencilla, lo que está detrás de todo esto es el colapso del sistema social. Es la miseria, yo diría inclusive la agonía de la población. No se puede hablar de la crisis actual en Haití sin entender muy bien cuál es la situación socioeconómica, sin entender muy bien que ha habido una degradación del medio macroeconómico, si no se entiende muy bien más allá de lo coyuntural, que hay algunos problemas estructurales que Haití nunca hasta ahora ha podido enfrentar con eficacia. Eso es lo que está detrás de todo lo que estamos viendo, de todo lo que estamos observando. Para decirles de manera general, estamos en una crisis de sistema. Haití va a tener que reinventarse, Haití va a tener que crear un nuevo modelo social. Si el modelo social ha tenido, este modelo ya hoy no puede hacer frente a la realidad que estamos conociendo. Se necesita un nuevo pacto, se necesita redefinir el Estado-nación que se llama Haití. Así hay que verlo, así hay que entenderlo. Luego se puede hablar de cosas esporádicas, se pueden analizar estas manifestaciones de calle, se pueden analizar los pedidos, las exigencias de la población, pero hay que enmarcarlo en un contexto global que es un país que no tiene un modelo social, económico viable para los desafíos de hoy. Bien, en esta coyuntura, como tú bien nos describes, hay un colapso del modelo social y evidentemente de la gobernabilidad. Recientemente se ha puesto muy en boga en la región hablar de crisis humanitaria. ¿Podría decirse que en Haití hay una crisis humanitaria? No, yo no diría que una crisis humanitaria en Haití. En Haití hay una crisis de gobernabilidad. En Haití hay una crisis institucional. En Haití hay una crisis económica y social. No hay una crisis humanitaria en Haití. El país tiene recursos humanos y materiales suficientes en una buena gestión para enfrentar la cotidianidad y además para planificar lo que debe ser el país. ¿Cuál es el problema hoy? Yo pienso que se puede hacer fácilmente, se puede comparar lo que es una familia, lo que es una persona con un proyecto de vida y lo que es una nación igual con un proyecto de nación. Si como ser humano no tiene ningún proyecto, entonces ni siquiera no sabe por qué se levanta por la mañana. Y no sabe dónde se levanta, a dónde va, porque no hay proyecto. No. Entonces, ese es el mismo problema. Hoy día, el dilema es saber cuál es el proyecto nación para Haití, dónde se quiere llevar este país dentro de 15, dentro de 20, dentro de 30 años.
Y en base a eso, decir, hoy, 2019, cuando nos levantamos, haitianos, élites, gobernantes, población, clase media, todo el mundo, empleados, patrones, ¿qué estamos haciendo para lograr lo que decimos que queremos hacer con este país que es nuestro? Ese es el gran dilema. Me gustaría, yo sé existe, yo no lo conozco, que alguien me diga, mira el proyecto nacional que tenemos, mira cuál es el programa que tenemos para Haití y mira dónde vamos a llevarlo, cuál es el consenso que hay entre los distintos actores para llegar a este punto. Ese es el problema que tenemos, lo repito, una crisis de gobernabilidad, una crisis institucional, una crisis por falta de visión, pero no hay una crisis humanitaria en Haití. Bien, si hacemos una retrospectiva, después de la caída de la dictadura de los Duvalier en 1986, hubo un periodo que fue extremadamente inestable, justo después de la caída de la dictadura. Posteriormente se eligió un presidente en la figura del presidente Jean-Bertrand Aristide. Ese presidente fue derrocado y así sucesivamente, diría quizás con la excepción del presidente Preval, Haití ha tenido una transición desde el fin de la dictadura a la actualidad con grandes crisis gubernamentales, ya sea a nivel del arreglo institucional que hay en Haití, que es un arreglo muy parecido al de la Quinta República Francesa, donde hay un primer ministro que es el que dirige el gobierno y hay un presidente que es el jefe del Estado. Dentro de esta crisis de proyecto nación y de crisis social que tú me has descrito, estaría dentro de la agenda necesaria para reinventar, diríamos, ese proyecto de nación en Haití, el cambio de la Constitución, la elección de una asamblea constituyente y la redacción de una Constitución donde los poderes estén un poco más equilibrados y donde haya más capacidad de acción de del Ejecutivo. Usted ha hecho una muy buena retrospectiva, Julio, y su pregunta también cae al punto. Sí, parece que se cortó. Esto que todos los arreglos subsecuentes que se van a hacer, lo van a hacer a partir de la ley madre que es la Constitución. Es una muy buena pregunta que usted ha hecho. Y hay en la población haitiana, yo diría casi consenso de que esta Constitución ya hizo su tiempo. Usted lo ha visto muy bien. Usted habló de la caída de la dictadura en 86 y esta Constitución fue votada en 87. Es un momento de mucha efervescencia popular, sí, pero también un momento de mucha emoción. Habría que responder a algunas cuestiones en esta Constitución y de hecho fueron, vamos a decir, respondidas en este momento. Y el arreglo institucional que tenemos, como lo ha dicho, parecido a la francesa, que hay un presidente jefe de Estado y un primer ministro jefe de gobierno, ha sido hecho para eso, de manera para evitar que un jefe de ejecutivo acumule todo el poder y volvamos a una situación de dictadura como lo conocimos con los Duvalier. Entonces, esta Constitución fue hecha para eso. Pero también hay un contrapeso muy importante que tenía, o que tiene esta Constitución, que aún es vigente, es el Parlamento. Había
dado muchísimo poder al Parlamento, lo que debería ser un poder para equilibrar las fuerzas en presencia y estar seguro que en esa ingeniería institucional están los pesos y contrapesos para el equilibrio. Pero ¿qué vemos 34 años después de que esta Constitución fue votada? Es que hoy día no responde al avance que ha habido en la sociedad haitiana, en la política, e inclusive ha tenido algunos efectos perversos. Los parlamentarios, por ejemplo, en Haití, que tienen un poder de control muy fuerte contra el Ejecutivo, lo pueden llamar en cualquier momento para pedir cuenta, y eso está muy bien. Pueden inclusive destituir al primer ministro. ¿Por qué no? Pero ¿quién pide control al Parlamento, al Poder Legislativo? ¿Con quién tienen que dar, a quién, perdón, tienen que dar cuenta? Eso no ha sido respondido en la Constitución. Y a partir del momento que se ve este vacío, obviamente, ese poder, vamos a decir, tiene mucho más que los demás poderes. Entonces tiene un desequilibrio patente que hay que resolver. Pero más allá de esto, hay bastantes puntos en la Constitución de 1987 que fue amendada, pero aún tiene algunos aspectos que nunca fueron resueltos. Por ejemplo, voy a decir un ejemplo concreto en la situación de hoy. Sí hay personas que están pidiendo para que el presidente renuncie. Ok, pero si el presidente se va, ¿quién lo va a reemplazar? No hay respuesta institucional muy clara. Algunos dicen que tiene que ser el primer ministro para organizar nuevas elecciones, pero otras personas dicen que tiene que ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ni siquiera en el aspecto institucional tenemos claros los arreglos para saber si hay un vacío de poder, quién tiene a nivel del Ejecutivo que asumir esta vacancia de poder. Entonces puede ver claramente que esta Constitución tiene un problema. Hoy sí, y hay muchas franjas de la población, inclusive ha habido una comisión parlamentaria que ha trabajado en eso, que ha propuesto que se enmiende, no sé si se dice esta palabra, enmendar la Constitución, sí. Pero eso va mucho más allá. Se pide una nueva Constitución. Tal vez eso nos va a llevar también un poco más allá mientras avanzamos en el programa, en sus preguntas. Pero es una nueva sociedad que se pide, es un nuevo sistema que se pide y eso es lo que se necesita. El modelo hoy no puede reproducirse. Haití necesita otro paradigma. Definitivamente, en esta coyuntura, hoy pienso que lo podemos, todos los haitianos, encontrar una oportunidad. ¿Sí? 5 años después de la dictadura, ¿dónde estamos? Hay una transición que aún no ha terminado. Entonces, ya hemos fallado, hemos faltado algo frente a la historia, frente a las generaciones, frente a las poblaciones, frente a la juventud, frente a los niños. Hemos faltado en algo. Después de 35 años de experiencia, si podemos decir democrática, una democracia representativa que pensemos que no ha dado los frutos que debería dar. Hay muchos politólogos que han teorizado sobre lo que es una democracia de baja intensidad que ha vivido Latinoamérica después de toda la ola de los gobiernos dictatoriales que han habido. Haití no es un caso de escuela única. Entonces hemos conocido esto. Durante la Guerra Fría, si usted ve todo el continente latinoamericano, eran dictaduras. República Dominicana comenzó su dictadura antes, los Trujillo. Bueno, y pasó lo que pasó, hubo la transición en los años 60 en República Dominicana, y hoy día ustedes, bueno, tienen un modelo social, pienso
pienso que han aprendido de la historia. Haití, pienso, faltado una oportunidad. Hoy día, esta crisis puede ser una oportunidad para nosotros decir, no vamos a repetir los mismos errores y tenemos definitivamente, una vez más, que reinventarnos, tener este proyecto nación, tener este pacto con las generaciones y para decir el Haití que queremos en 2030, en 2040 y en 2050. Muy bien, Franz. Tenemos que ir a una pausa, pero volvemos inmediatamente. Por favor, con tu indulgencia. Bien, amigos, aquí estamos de regreso en este programa sobre la crisis social y política que ha estallado en las últimas semanas en Haití, y en una conversación con el politólogo y consultor haitiano desde Puerto Príncipe, Franz Toussaint. Franz, estábamos conversando sobre, diríamos, no voy a decir el fallo, pero la necesidad de un cambio constitucional que pueda canalizar un modelo de desarrollo más estable para la sociedad haitiana y más definido. Entiendo que la voluntad que había en los constituyentes del 87 era, diríamos, distribuir el poder para que no se concentrara y no hubiera otra posibilidad de una dictadura. De la misma forma, también se disolvieron las Fuerzas Armadas, más adelante, en el año 94, a pesar de que la Constitución sigue existiendo. Correcto. Exacto. Entonces, en el Caribe, es decir, Haití ha ido relacionándose con, al menos en el plano político, si no tanto económico, con la comunidad del Caribe, con CARICOM. Los países del CARICOM son países de colonización y de origen británico y tienen un sistema parlamentario típico británico. Es decir, el Parlamento, el primer ministro, control parlamentario, etc. La historia de Haití es una historia distinta. Es una historia de presidentes fuertes, de dictadores, como lo es aquí, como lo es en el resto, diríamos, de Latinoamérica. Una reforma constitucional o un nuevo arreglo institucional, diría, más apropiado para un buen funcionamiento de la sociedad haitiana, gobiernos estables y control ciudadano, debería dirigirse ¿en qué dirección? ¿Hacia un modelo parlamentario o hacia un modelo presidencialista? En tu opinión. En tu opinión, claro está. Sí. Una vez más, usted ha traído muy bien la pregunta y haciendo un recuento histórico importante, porque hay que conocer la historia de los pueblos de las naciones para saber cuándo se debe reinventar, qué camino tomar. Y usted ha tomado todos los ejemplos con el CARICOM, que Haití es miembro, y esas antiguas colonias inglesas que tienen otra cultura, que tienen otra historia, que tienen otro sistema institucional. Si Haití debería optar por esto o no. Es una muy buena pregunta, buen análisis. Tomando en cuenta la historia de Haití, lo que hemos conocido, y usted ha hablado de presidentes fuertes, es casi el caso en todo Latinoamérica. Así es. Haití, República Dominicana, América Central, y también si tomamos el gran vecino del norte, incluso Estados Unidos, es un sistema donde tiene un presidente que tiene mucho margen para actuar.
aunque la comparación se queda ahí, porque una de las fortalezas del sistema norteamericano que he conocido, que he estudiado también en la escuela, son los check and balances, los pesos y contrapesos. Eso funciona muy, muy bien en Estados Unidos. Y solamente paréntesis, por ejemplo, el presidente Trump acaba de decretar estado de emergencia para construir el muro que él quiere en la frontera con México, pero usted tiene el Parlamento y varios estados, hay 16 estados, ¿ok?, en Estados Unidos, que van a presentar delante de las Cortes para contestar esta medida. Y no vamos a hablar del sistema judicial, que sabemos cómo es fuerte y cómo es independiente. Si el presidente, por ejemplo, también presidente que es, pero hay una investigación en curso con un procurador, no sé si se dice esto, pero que está ahora, hay una investigación en contra del presidente. Entonces, sí hay una figura presidencial fuerte, que tiene latitud, que tiene margen de maniobra para actuar, pero el diseño institucional no le permite hacer cualquier cosa. Volviendo para aquí, obviamente pienso que la elección debería ser quedar con un presidente. Pero esta es mi opinión personal, como politólogo que soy, como analista que soy de las ciencias políticas. Pienso que la nueva constitución tendría que eliminar la figura del primer ministro, porque una confusión tremenda en eso en Haití. Y además, desde el punto de vista de las políticas públicas, podemos hacer preguntas sobre la eficiencia, finalmente, de esta figura del primer ministro de Haití. No digo que en su tiempo no tenía razón de ser, pero los problemas que estamos viendo ahora nos hace preguntar si Haití tiene que seguir con un gobierno, un ejecutivo, bicéfalo, no sé si se dice eso, pero donde tiene un presidente, un primer ministro, y donde, vamos a decir, no se está claramente definido en la práctica, dónde empieza el poder de uno y dónde termina el poder de otro. Así es. En el papel sí lo es, pero en la práctica no lo es, y eso crea mucha confusión. En 1987 se podría entender esta constitución, pero en 2019 no creo que Haití tiene que seguir en su nuevo proyecto social, en su nuevo proyecto institucional, y la Constitución, siendo la madre de todas las leyes que va a decir cómo tiene que caminar la nación, pienso personalmente que habría que salir de esta figura de primer ministro. Un presidente que está electo, que tiene un mandato claro, que tiene un gobierno, que tiene un proyecto y que lo implementa. Y ese presidente tiene que ser capaz de rendir cuenta a la población para que él fue electo, cuál fue su programa, lo que ha dicho y qué es lo que ha hecho. Pero me gustaría decir de una vez, yo no pienso, y esto lo asumo una vez más como analista político, como lo que hago en mi trabajo, en lo que pienso, lo que veo de los países, no pienso que Haití puede entrar ahora en un nuevo ciclo electoral. Primero, no hay confianza de la población en el sistema electoral. Es seguro. Segundo, estamos viendo unas elecciones que nos han dado los líderes que hemos esperado para enfrentar los desafíos de hoy. Definitivamente, y como he hablado del nuevo modelo social, como he hablado de reinventar la nación, Haití necesita sentarse. Todos los líderes, todas las élites,
sociales, económicas, políticas, religiosas, intelectuales, tienen que sentarse y tienen que dar a luz, si puede decir, a este proyecto nacional. No, tenemos que decir haitianos hoy qué es lo que nos une, qué es lo que nos conviene, dónde queremos ir. Tenemos que mirar atrás, decir justamente 35 años después de la caída de la dictadura dualierista, ¿dónde estamos? ¿Qué camino hemos recorrido? No hemos dado muchos pasos adelante. Vamos a decirlo claro. Hemos regresado en todos los niveles, en todos los campos. Cuando se habla de país, cuando se habla de políticas públicas, hay que mirar los indicadores. ¿Dónde estamos en el sistema de salud? ¿Dónde estamos en el sistema educativo? ¿Dónde estamos en las grandes infraestructuras? ¿Dónde estamos en arreglos institucionales? ¿Dónde estamos en nuestra agricultura? ¿Dónde estamos con el medio ambiente? Tomemos los indicadores, analizamos los indicadores. Hace 40, 30, 20 años, hoy, ¿dónde estamos? Hemos regresado. ¿Hay que seguir con este sistema? Obviamente no. Entonces, creo en la democracia, y es parte de mi trabajo, trabajar en gobernabilidad democrática, yo creo en eso. Pero también hay que estar claro, el primer paso en el ciclo de lo que hago de mi trabajo es un diagnóstico. Si tú no tienes un buen diagnóstico, no puedes tener las buenas prescripciones, no puedes tomar los remedios adaptados a la situación. Y el diagnóstico nos dice, hoy este sistema no puede más. Este sistema ha sido ineficiente. Este sistema no ha dado resultado. Este sistema no ha permitido encontrar los líderes que se necesitan para llevar una nación. Ya. Pienso en los próximos 3 años, para mí, si Haití quiere efectivamente sacar una oportunidad de esta crisis, pero no esta crisis, y lo he escrito recientemente en un pequeño artículo sobre eso, son unas crisis cíclicas que vuelven a cada rato, porque el cuerpo social está enfermo. Entonces, este cuerpo social hay que entender esto, hay que analizarlo y todos los actores tienen que sentarse. Pienso que 3 años, eso es lo que digo, 2 años sería corto para lo que hay que hacer para inventar este proyecto. Gobernantes de hoy, opositores de hoy, sociedad civil de hoy en Haití, líderes, élites, tenemos que sentarnos, tenemos que hacer este proyecto y después podemos ir a la elección para tener personas, líderes legítimas que van a dirigir el país en base a un nuevo contrato social. Bien. Hay un aspecto, Franz, que viendo que tú has sido consejero sobre asuntos de relaciones internacionales y diplomacia del Ejecutivo, que no puede dejar de pasar en este programa, y es Haití y la República Dominicana ocupan una misma isla. Las relaciones históricas y actuales han evolucionado en un sentido de confrontación en muchos momentos. En el año 1950, la República Dominicana y Haití tenían más o menos el mismo Producto Interno Bruto y el mismo ingreso per cápita por habitante. Hoy en día, esa diferencia se ha acrecentado y aproximadamente la República Dominicana tiene 8 veces el PIB de Haití y el ingreso per cápita también, porque tenemos poblaciones similares. Sin embargo, no hay manera de ponerse de acuerdo en un modelo de desarrollo y de relaciones, diríamos, insulares, intraisleñas entre ambos países.
Haití mira hacia el CARICOM, nosotros miramos hacia el sistema de integración centroamericana. Hemos intentado entrar al CARICOM, no nos han querido, pero hay algo que es bilateral que está pendiente. Tenemos que ir a una pausa, pero cuando volvamos quisiera que habláramos de ese tema, por favor. Bien, amigos, estamos de vuelta en este programa sobre Haití y en este último segmento las relaciones entre Haití y Dominicana con el especialista politólogo Franz Toussaint desde Puerto Príncipe. Franz, ya te había formulado, diríamos, el conjunto de la pregunta y me gustaría que pudiéramos, en estos 9 minutos que nos quedan del programa, desarrollar algunas ideas de cómo orientar esas relaciones en un sentido más hacia la cooperación y los proyectos en conjunto, que hay muchos. Yo nada más tengo que decirte que el río Artibonito nace aquí y es el principal río de Haití y el principal valle productivo en Haití. Entonces hay cosas que queramos o no queramos, hay que verlas juntos. El tema del medio ambiente, de los recursos forestales, del agua. Es decir, hay tantas cosas que son comunes que no mirarlas en conjunto, no verlas con una actitud de solución de problemas en vez de confrontación, es realmente, a mi entender, muy irresponsable. Sin embargo, ha habido cosas que han sucedido. Por ejemplo, a nosotros nos han puesto aranceles especiales a las exportaciones dominicanas en Haití, cosa que inclusive contraviene a las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Y no veo como una perspectiva de solución en el corto y mediano plazo de esa relación en un sentido más armónico y de cooperación. ¿Qué piensas tú al respecto? Qué buena pregunta para terminar el programa, porque, sabes, en cualquier situación, cuando tú estás haciendo tu análisis estratégico, tú tienes que ver con qué cuentas como fortaleza, como debilidad, pero también cuáles son los desafíos y cuáles son las oportunidades. Sí. Y Haití, cualquier cosa que Haití quiera hacer, obviamente no debe y no puede ignorar el vecino República Dominicana, porque estamos geográficamente ligados. Es mecánico, no se puede salir de ahí. Nosotros compartimos una misma isla. Nosotros compartimos un mismo pedazo de tierra. Entonces, ¿qué eso quiere decir? Primero, por sentido común. Sentido común. Haití y República Dominicana deben tener buenas relaciones como vecinos. Haití y República Dominicana deben tener ventanas privilegiadas para hablar, para discutir y para cooperar. Haití y República Dominicana deben tener respeto mutuo uno para el otro. Eso es muy importante. Y Haití y República Dominicana deben entender hoy cuáles son las fortalezas de uno, cuáles son las debilidades de otra y cómo nos vamos a aprovechar, vamos a decir, de sobremanera de una debilidad de una parte, pero sino cómo podemos tener una relación constructiva dentro de un cierto desequilibrio que puede existir y que de hecho existe. Por ejemplo, el sistema de producción dominicana es muy fuerte. ¿Y qué es lo que hay que decir?
Bueno, hay que felicitar a la República Dominicana porque ha sabido invertir, ha sabido atraer inversiones directas extranjeras y tiene un sistema de producción industrial, turística, pero también en la agricultura que tiene buenos resultados. Había hablado de indicadores hace un momento. Bueno, sí, la República Dominicana tiene unos indicadores muy positivos. Como lo he dicho, usted lo ha dicho en la presentación, yo he tenido, antes de ir a Francia a hacer otros estudios en México, estudié en República Dominicana. Yo no tengo la realidad de esto. Este país me ha recibido durante 5 años, hice mis estudios en la Ucamaima, y yo creo en esta relación fraternal que debe existir entre Haití y República Dominicana. Pero al mismo tiempo, en los 90, me acuerdo bien, el modelo en República Dominicana, lo que atraía mayores puntos del PIB era un modelo basado en la industria, lo que llamamos sous-traitance, las maquiladoras. Sí. Okay, en las zonas francas. Sí. Me acuerdo muy bien las zonas francas en Santiago, en Santo Domingo, en distintas otras ciudades. Entonces, eso es lo que traía mayor porcentaje del PIB a la economía de República Dominicana. Pero al mismo tiempo, me acuerdo de esos grandes hoteles que yo veía construyéndose en República Dominicana. Además de los otros esfuerzos que se estaban haciendo, por ejemplo, en la construcción, en el ámbito de tener viviendas sociales, en las redes viales. Entonces, se ve que un país que había hecho algunas, vamos a decir, una selección de modelo económico. Y hoy día, a no ser que me equivoque, usted me dirá, pero el turismo es lo que atrae mayor porcentaje del PIB en la economía dominicana. Sigue habiendo la industria de las maquiladoras, pero el sistema económico ha evolucionado. Hay elecciones que fueron hechas. Entonces, la producción dominicana es muy alta, muy elevada, y puede vender muchísimo a Haití. Entonces, estas relaciones tienen que pasarse bien, la economía se necesita. Se ha hablado, por ejemplo, de algunos aranceles, y eso hay que verlo muy bien. Pienso que no se debe poner trabas a ningún sistema económico, como lo ha dicho muy bien la Organización Mundial del Comercio, OMC, está muy claro en esto, pero al mismo tiempo también pienso que es claro que se pueden controlar las fronteras, porque con contrabando, creo que se dice, es muy malo para la economía. Y eso se sabe de ambos lados de la frontera. Entonces, hay cosas que hay que hacer en ese aspecto para justamente la economía sana, una economía que aprovecha a los dos países, una economía que aprovecha a los dos actores. Es que lo que se debe percibir en los impuestos, se tienen que percibir para que se pueda invertir en programas sociales, en infraestructuras, en el sistema educativo. Entonces, pienso esos son aspectos importantes que hay que ver en las relaciones entre los dos países. Yo pienso que Haití de mañana tiene que tener relaciones apaciguadas con República Dominicana, y igualmente República Dominicana de mañana, que quiere ser más próspera, más productiva, y debe tener buenas relaciones con Haití. Y le voy a decir una cosa con respecto también. Hay que saber que hay algunas personas que instigan a veces malas relaciones, si queremos decir, de los países. Yo, el hecho de que fui un testigo de primer plano, si puedo decir cuál haber estado en este país, hay grupitos de nacionalistas que obran para que a veces las cosas no anden bien entre los dos países. Y los conocemos. Y entonces pienso que esas personas, esos grupitos también, tienen, a veces obviamente lo hacen a fines muy simplemente políticos, pero hay que saber que el lazo orgánico que tenemos Haití y República Dominicana, físico, de compartir un mismo pedazo de tierra, nos pide ser inteligentes y responsables
para saber que nuestros países van a tener un futuro mejor si nosotros desarrollamos buenas relaciones. Bien. Relaciones cordiales. Gracias Franz Toussaint. Hemos llegado al final del programa. Hubieran necesitado otro programa para seguir escarbando la situación interna de Haití y las relaciones bilaterales, pero en televisión el tiempo es un dictador y no podemos ya seguir hacia adelante. Será en otra ocasión, espero, que podamos continuar analizando y conversando sobre la situación de Haití y las relaciones bilaterales. Muchas gracias. Gracias a Julio. Espero que esta emisión ha permitido a sus televidentes, al público de República Dominicana, entender un poquito mejor la situación de Haití y cuáles pueden ser los próximos pasos para que Haití no salga en las noticias solamente cuando las cosas no andan bien. Porque, para terminar, me gustaría decir, en este país hay muchos recursos, este país es muy bonito, este país tiene mucho que ofrecer, este país tiene una élite intelectual tremenda, este país tiene un arte tremendísimo, entonces Haití tiene mucho que ofrecer y ojalá que este nuevo arreglo social, este nuevo pacto, lo vamos a poner sobre la mesa para que mañana podamos hablar en otro tono de este bonito país. Muy bien, espero que así sea. Muchas gracias, Franz Toussaint.